Buenos días o buenas tardes, profesora. Como parte del trabajo especial o examen número 3, yo hice esta presentación slash audio para poder contestar lo que establece cada una de las preguntas del examen. Nada, espero que sea de su agrado y pueda entender mi perspectiva. Como parte número 1, regulación y supervisión bancaria. Esto pues, tiene dos partes. Está la primera parte, que es la parte A o la parte B. Pues la parte A, la primera pregunta estipula en qué consiste lo que es la Regulatory Relief and Consumer Protection Act del 2018. Pues esta acta consiste en modificar esas provisiones que fueron establecidas por el Dodd-Frank Act. Eh, Entre las modificaciones que se establecieron por esta acta es la regla de Volcker, que es la que establece una prohibición en la negociación tanto de propiedad y en ciertas relaciones con fondos de inversión. Además, esta acta del Economic Growth proporcionó a los bancos más pequeños como si fuera una rampa para que todos estos pudieran tener los requisitos que establecía la capital o las diferentes capitales o bancos centrales. Además, se establecieron unas normas específicas, por decirlo así, dentro de los bancos nacionales, como el Banco Central de nosotros, para que todo banco internacional fuera regulado de la misma manera. Y para finalizar, pues se realizaron otros cambios generales dentro del sistema de regulación. Además, muchos de los cambios que se vieron por parte de la Economic Growth, Regulatory Relief and Consumer Protection Act fueron en 5 áreas distintas. Perdón. Fueron en préstamo hipotecario, en alivio regulatorio para los bancos comunitarios, en la protección al consumidor, alivio regulatorio para los grandes bancos y para finalizar también se vio un alivio regulatorio para la formación de capital. La segunda pregunta, lo que nos pregunta lo que requiere son algunas regulaciones e iniciativas que se establecieron tanto en el gobierno federal o estatal para combatir lo que es la pandemia del COVID-19. Pues entre las regulaciones que se establecieron por culpa en consecuencia de la pandemia del COVID-19 fueron préstamos obligatorios de indulgencia, alivio regulatorio con respecto a los requisitos tanto en capital como en liquidez de los bancos. Además, se establecieron algunas facilidades de liquidez, como es la facilidad de liquidez que se estableció en abril del 2020, si no me equivoco, para que el gobierno, para que los bancos tuvieran más dinero, para los bancos estatales, por decirlo así, o municipales. Y además se extendió los plazos de los pagos y cumplimientos dentro de los fondos federales, entre otros. La pregunta número 3 lo que pregunta es en qué consiste lo que es la política pública actualmente con respecto a las fintechs. Pues según la información recopilada por del artículo que se estableció que se debía leer, se puede determinar que la política pública de la actual administración, que es la administración de Joe Biden, lo que establece es una meta para que se establezcan nuevas regulaciones y prioridades con respecto a estas compañías financieras pertenecientes a las fintechs. Como parte de la innovación de estas compañías financieras tecnológicas, el OCC estará otorgando lo que son estatutos bancarios federales de propósito especial. Esto le da diferentes prioridades o diferentes ventajas para que puedan pertenecer o continuar sus operaciones dentro del mercado financiero. Y esto se estableció para eso mismo, para que
estas compañías fintech se pudieran manejar o estuvieran distribuidas bajo un mismo set de reglas estándares. La cuarta pregunta de esta parte lo que pregunta es sobre el manejo de riesgo dentro de como parte de las regulaciones. Y pues en la regulación bancaria el manejo de riesgo es una de las funciones más importantes, ya que estos problemas de riesgo pueden causar un fracaso en lo que es la continuidad de la economía financiera dentro del país. Así que entre las regulaciones que ha establecido el OCC con respecto al manejo de riesgo son tener un jefe ejecutivo de riesgo que reporte todo lo que pase con respecto a los riesgos dentro de una compañía directamente al CEO. Además, se espera que los bancos dentro de lo que es la economía del país o dentro de que funcionan como institución bancaria, que posean un marco escrito de gobernanza de riesgo. ¿Qué significa? Que los riesgos que establece el gobierno, esos son por esos riesgos es que se van a dejar llevar los bancos. También se estipula que deben tener una declaración de los distintos tipos de riesgos que se van a llevar y un plan estratégico que será evaluado por cada comité de riesgos de cada banco. Y para culminar con la parte A de la primera parte de regulación y supervisión bancaria, la pregunta 5 lo que nos pregunta es cuáles son las nuevas regulaciones que se estipularon en diferentes áreas. En el área de auditoría interna y externa se establecieron unos requisitos específicos para que, para que se estipulara un comité independiente de auditoría en instituciones depositarias. Y estos deberían variar de acuerdo al tamaño de lo que es la institución financiera o la compañía financiera. Y algo que sí se menciona específicamente dentro de esto es que aquellas que posean más de 3 billones de dólares, pues deben tener un comité independiente de auditoría. Además, las funciones de auditoría de los bancos quedan bajo un jefe de ejecutivo de auditoría. Dentro de lo que son las compensaciones, tenemos que los bancos o instituciones financieras deben continuar con respecto a 3 principios clave que forman parte tanto de la estructura y el funcionamiento de las instituciones. ¿Cuáles son estos 3 principios claves? Balance entre riesgo y resultado, controles de riesgo y fuerte gobernanza cooperativa. Además, se propuso que hubiera una prohibición de incentivos de compensación en programas que apoyen el manejo inapropiado a tomar riesgo excesivo. Dentro de las regulaciones dentro de capital y liquidez, pues hubo una adopción de un marco escrito opcional en base a lo que es el radio de aprovechamiento dentro de los bancos comunitarios. Esto generalmente permite que las organizaciones de bancos pequeños puedan salir de lo que es el radio de un marco de riesgo de capital. Además, entre los distintos componentes de capital, se vieron afectados lo que es la equidad de capital común, el Tier 1 Capital, los radios mínimos de capital, el promedio de activos de riesgo, entre otros. Además, tenemos que las actividades prestatarias dentro de esta área, todos los bancos comerciales deben estar asegurados por el FDIC. ¿Por qué? Porque estos tienen reservas con respecto a los requisitos de las cuentas de transacciones y cuentas. ¿Qué significa? Que estas instituciones financieras van a tener como si fuera un límite dentro de lo que son las cuentas que no son de transacciones dentro de un mes. También tenemos lo que es el Volcker Rule, que como parte de las regulaciones tomadas para que tuvieran cambios dentro de esta regla,
es expandir la excepción de actividades de entidades bancarias extranjeras fuera de los Estados Unidos. Además de esto, las revisiones han creado un presunto de cumplimiento para escritorios de comercio de mercado. Y a su vez, estas afectarían lo que son las actividades de inversiones. Y para finalizar con esta pregunta, tenemos lo que es el antilavado de dinero. Esta establece que los bancos deben utilizar esa tecnología de innovación solo para propósitos de AML. ¿Para qué? Porque se debe evitar que se siga cometiendo, ya que pues, con respecto a lo que es la pandemia, pues hubo un aumento en fraude. Pues. Por eso se estipuló que el uso de tecnología solo se debe llevar a propósitos. Además, las regulaciones bajo la BSA establecen que toda información o institución financiera debe colectar, retener y transmitir cierta información en relación con los fondos transferidos y los trámites de fondos. Para culminar con la parte de regulación y supervisión bancaria, como parte B, nosotros tenemos que hacer un análisis crítico de lo que es la regulación bancaria de Estados Unidos desde que inició hasta cómo está hoy en día. Pues comenzando con un resumen, eh, se sabe que en el 1933 el gobierno de Franklin Delano Roosevelt aprobó lo que es la ley Glass-Steagall, que lo que pretendía, lo que tenía era una serie de normas regulatorias para separar lo que son todas las actividades de la banca tradicional con de las actividades de inversión. Donde estas estaban centradas en lo que es la bolsa en la bolsa de valores, entre otros. El nuevo marco regulatorio pues, que se estableció en el 1933 lo que provocaba era que esa cautela entre la hora de manejar el dinero, los ahorradores por parte de los banqueros, pues que todo esto tuviera el mismo efecto en la concesión de préstamos. Eh, Luego se estableció en 1978 un fallo en la Corte Suprema de la Justicia que impidió que los estados federales limitaran lo que eran las tasas de interés de las tarjetas de crédito. ¿Qué pasó? Que en los bancos de otros estados pues se abrieron nuevas formas de poder pues, crear negociaciones, transacciones dentro de los bancos y lo que el gobierno de Carter lo que hizo fue suprimir la regulación que obligaba a los bancos a pagar intereses por sus depósitos mediante el acta de control monetario y de desregulación de las instituciones depositarias. Todo esto lo que hizo fue que pues, los servicios financieros permitían a las entidades de ahorro y préstamo ofrecer más productos financieros, así como utilizar los ahorros de los ciudadanos de manera menos segura o más segura. Luego en 1982 lo que el gobierno de Ronald Reagan empieza a desregular lo que son las cajas de ahorro con la aprobación de la ley Garn-Saint-Germain. Esto permitió que los bancos pudieran dar crédito a tasas ajustables con avales mínimos. Este tipo de medida lo que hizo fue incentivar lo que es la práctica eh, de prestar préstamos y eliminar diferentes tipos de restricciones. Eh, También es importante mencionar que esta ley provocó que las cajas estadounidenses se dedicasen a especular con los ahorros de sus clientes. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Esta deuda, o la deuda que es del Estado, lo que creó fue un aumento durante los mandatos de Ronald Reagan. Disminuyó con los de Clinton y de nuevo subió con el gobierno de Bush, hijo. El- la ley McFadden de 1927 fue muy eficaz para los bancos. En 1999, para demostrar que el bipartidismo no servía, pues se estipularon nuevas órdenes de regulaciones para apoyar lo que eran las medidas de desregulación. Eh, luego, luego el sistema
dispuso de múltiples mecanismos con los que se buscaba alentar a los políticos para que estos no siguieran o no siguieran con esa desregulación que se estaba creando. Para el año 2020 se crea en Estados Unidos el nuevo mercado de derivados, la clave de todo el desastre posterior, que se convierte en semiprivado al no estar sujeto a normas existentes. Eh, la, por estos organismos reguladores que se crearon después del 2000, pues se mantuvo un control en el mercado y sus materias primas. Eh, para culminar, es importante mencionar que en 2010 se denunció la existencia de un grupo de 13 bancos, de 13 bancos, 6 estadounidenses y 7 europeos, que controlaban la mayor parte del mercado de derivados, imponiendo prácticas abusivas y monopolísticas. Entre estos bancos estuvo JP Chase, Citibank, Bank of America, entre otros. Y nada, el otro centro mundial que se estableció fue la City de Londres, donde está establecido el 80% de los fondos de inversión que operaban en el planeta. Entre los argumentos que se presentan en el texto es que la regulación bancaria se ha visto afectada por los diferentes presidentes que ha tenido el país y los distintos objetivos que se han planteado. Eh, ¿Qué significa? Que pues los diferentes gobiernos han hecho que la desregulación que exista dentro de los bancos de los bancos centrales, entre otros, se ha convertido en algo que ha impactado la economía a través de los años. Sin embargo, se plantea que después del 2010 se ha visto como ese cambio, se ha visto ese cambio dentro de lo que es la regulación de los bancos de los bancos del Fed o de la Reserva Federal. ¿Por qué? Esto lo que busca es, en un punto ya más legal, aprobar el nuevo mercado de derivados que estipulen sus propios controles. No se van a dejar llevar por los otros bancos o por el pasado, sino que lo que van a hacer es eh, bregar por sí mismos, tener sus propias regulaciones. Ni la Comisión Nacional de Mercado de Valores, ni la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, nada de esto que afecta el pasado, las regulaciones del pasado, podrán afectar lo que está pasando en el presente. Además, alguna evidencia que se presenta para respaldar este argumento es que eh, las operaciones que se han llevado pues han cambiado lo que es la situación del presente en los bancos centrales y en las instituciones financieras. Operaciones como el over the counter, operaciones privadas y opacas, eh, han llevado a que se les pueda inspeccionar a estos bancos y que los gobiernos no tengan esa competencia entre sí y que trabajen para mejorar lo que es la política monetaria y la economía del país. Porque a eso es lo que quiere llevar todo esto, a regular lo que es la economía principal de nuestro país o del país estadounidense. Además, también hay operaciones que después de a finales del 2012 eh, aumentaron 9 veces el tamaño de la economía mundial. Eh, pues, algo que pues, se estableció o que se estipuló, que se presentó, es que más del 35% de el desarrollo económico mundialista pues se originó en Estados Unidos. Maybe sí,
dependía mucho de los bancos que existían, pero también dependían de lo que, pues, de lo que se estaba presentando dentro de lo que es la regulación del país estadounidense. Eh, de acuerdo pues, a lo que se presentó en el texto y demás, sí estoy de acuerdo con las conclusiones de ese texto, ya que pues presenta la evidencia necesaria, presenta las diferentes leyes que se han creado, entre otros. Sin embargo, se queda corto. A lo que me refiero es que el texto en que se encontró esta información no llega hasta lo que es lo que se está realizando actualmente. ¿Qué significa? Que el COVID-19 ha afectado todas las regulaciones bancarias, entre otros. Esto lo que provoca es que no se pueda evaluar de manera correcta si está funcionando o no. En mi opinión, sí. El COVID-19 afectó de tal manera que toda la economía se vio en peligro. Sin embargo, la administración de lo que es hoy día el presidente Joe Biden ha ayudado a que a que la economía florezca, o no tanto florezca, sino que no caiga. Eh, Regulaciones, intervenciones como lo que son las facilidades de liquidez, los cambios del 2008, del 2018, entre otros, han causado que pues la regulación bancaria se vea real, se vea consistente y se vea importante. ¿Qué recomendaciones yo daría? Eh, Además de concentrarme más en lo que es la regulación bancaria hoy en día en los Estados Unidos, es ver cómo ese cambio se ha visto durante los años en la economía, tanto del 1933, 1927 para allá, hasta como está ahora, y comparar esas dos distintas fechas y ver todo lo que hemos mejorado, en qué se puede mejorar y qué otras regulaciones se deben establecer para que la economía no se estanque. Eh, Como parte número 2 tenemos lo que es la crisis crediticia del 2008. La primera pregunta, lo que quiere saber es cuáles son las causas o consecuencias que tuvo la crisis financiera o la crisis crediticia del 2008 y qué consecuencias ha tenido dentro de los mercados financieros y dentro de instituciones financieras en el pasado o para ese año. Pues esta crisis tuvo años en crearse. Y sí, aunque muchas instituciones financieras o mercados financieros mostraban señales de que, de que el ajuste de cuentas no estaba atrasado. Sin embargo, nadie hizo nada al respecto. Según Manoj Singh, las tasas de intereses comenzaron a subir en 2004 y 2 años tarde ya estas habían llegado a 5.25%, lo que se mantuvo hasta agosto del 2007. Esto creó que las propiedades de vivienda alcanzaron un máximo de 69.2% y que en el 2006 los precios comenzaran a caer. Sin embargo, no fue hasta 2007 que se hizo evidente que los mercados financieros no podían resolver lo que eran las crisis de hipotecas de alto riesgo y que los problemas repercutían mucho más allá de las fronteras estadounidenses. En los próximos meses de lo que fue agosto del 2007, lo que es la Reserva Federal y otros bancos centrales de todo el mundo tomaron medidas para coordinar miles de millones de dólares en préstamos a los mercados crediticios mundiales, que se estaban paralizando por la caída de los precios de activos. Mientras tanto, estas instituciones financieras o muchas de las instituciones financieras luchaban para evaluar lo que eran el valor de los billetes de dólares en valores repartidos por hipoteca, ahora tóxicos que estaban en sus libros.
Para el invierno del 2008, la economía de Estados Unidos se encontraba en una recesión a toda regla. Y a medida que estos continuaban las luchas por la liquidez de las instituciones financieras, los mercados de valores de todo el mundo estaban cayendo, más allá de lo que son los ataques, más allá en comparación con los ataques terroristas de 2001 o del septiembre 11. Eh, Parte de los bancos o mercados financieros que se vieron afectados fueron el Northern Rock, que tuvo que acudir a ese banco de Inglaterra para obtener fondos de emergencia debido a los problemas de liquidez que había provocado la crisis financiera. Además, en octubre del 2007, el banco suizo UEBC se convirtió en el primer banco importante en anunciar pérdida. Este tuvo 3.400 millones de dólares de inversiones relacionadas con hipotecas de alto riesgo. Para el verano del 2008, la carnicería se estaba extendiendo por el sector de financiero. IndyMac Bank se convirtió en uno de los bancos más grandes en quebrar en los Estados Unidos, y los prestamistas hipotecarios más importantes del país, Fannie Mae y Freddie Mae, habían sido confiscados por el gobierno de Estados Unidos. Este colapso, o el colapso del venabro banco de Wall Street, Lehman Brothers, en septiembre, pues fue uno de los que marcó esa quiebra histórica dentro de los Estados Unidos. La segunda pregunta de lo que es la parte 2, lo que quiere saber es si se pudo haber evitado esta crisis y cómo se pudo haber evitado. Pues la crisis crediticia del 2008 ha sido uno de los eventos financieros más catastróficos en la economía tanto estadounidense como mundial. Sin embargo, hay muchas razones para estipular que se pudo haber evitado tal irresponsabilidad. Comenzando con lo que es la disminución de riesgo tomado tanto por Wall Street como por el gobierno. Además, según informe realizado por el New York Times, la desregulación y la falta de liderazgo por parte del presidente de ese momento en el Banco Central, Alan Greenspan, contra las hipotecas tóxicas que contribuyeron a la crisis del 2018, fueron parte de lo que causó o de lo que se pudo haber evitado para poder evitar lo que es la crisis financiera del 2008. También algo que se estipuló es que Ben Bernanke no pudo predecir lo que iba a pasar, o no tanto que no pudo predecir, sino que según él, iban a llevar décadas para que eso pasara. Algo que se pudo haber arreglado es esa falta de conocimiento, como que si era parte de lo que era la Reserva Federal, los manejos de riesgo y entre otros, él debió estar, él debió tener el conocimiento para predecir que iba a pasar eso. También la regulación bancaria, eso es algo que se debió arreglar, ya que no fue la adecuada. Simplemente la regulación bancaria por parte del Banco Central y el gobierno no fue la adecuada. ¿Por qué? Esta evitó que los bancos ocultaran un apalancamiento excesivo dentro de los bancos pertenecientes a lo que es el Banco Central, y que entidades financieras tuvieran balance fuera de lugar. Todo esto se pudo haber evitado. Todo esto, si en ese momento hubieran habido una mejor regulación, esto se podría haber evitado. Algo que sí se debió arreglar, o no que se debió arreglar, que se debió evitar, era disminuir esas tasas de fondos federales de tal manera que pues, afectó todo lo que son todas las instituciones financieras. Porque esta disminuyó de 6.5% a 1%. Esa disminución fue demasiado como para poder evitar lo que es la crisis financiera. Y pues, esto, entre otras regulaciones, pudieron haber evitado lo que es la crisis financiera o crisis crediticia del 2008. Y y para finalizar con la parte número 2, tenemos la pregunta C, que es comparar
la crisis crediticia del 2008 con alguna otra crisis financiera o otra crisis. Todos sabemos que esta crisis es uno de los colapsos económicos más grandes de la historia de la economía mundial. Sin embargo, una crisis de la que no se habla tanto, pero que fue de gran persecución para la economía mundialista, fue la Gran Depresión del 1929. La Gran Depresión tuvo su originalidad dentro de los Estados Unidos, pero provocó las caídas drásticas en producción, desempleo severo y deflación aguda en casi todos los países del mundo. Según Richard Peltz, algunas de las causas de la misma fueron la disminución de la demanda de los consumidores, los pánicos financieros y lo que son las políticas gubernamentales equivocadas que provocaron esas caídas de producción económica en los Estados Unidos. Sin embargo, algo que pues, también afectó o ayudó fue el patrón de oro, que unía casi todos los países del mundo en una red de tipos de cambio fijos. Este fue la que desempeñó un papel clave en transmitir lo que fue la recesión estadounidense a otros países. Sin embargo, la recuperación de la Gran Depresión fue impulsada en gran parte por el abandono del patrón de oro y la consiguiente expansión monetaria. El impacto económico que tuvo la Gran Depresión fue enorme, incluido tanto el sufrimiento humano extremo como los cambios profundos dentro de las políticas económicas. Por tal razón es que se relaciona lo que es la crisis financiera del 2008 con la Gran Depresión, ya que estos dos eventos, de hecho, muchos de los artículos que se leen o películas que se ven y eso, comienzan diciendo eso. La crisis financiera no fue la más grande desde lo que fue la Gran Depresión del 1929. Mucho fue tan similar ya que se perdieron tantos recursos financieros, se perdieron empleos, las tasas de desempleo aumentaron de tal manera que pues, ambas crisis provocaron un gran cambio, prácticamente se perjudicó lo que es el sistema financiero en los Estados Unidos y en el mundo, pues, dentro de toda la economía. Como parte número 3 tenemos lo que es el sistema de la Reserva Federal y la política monetaria de Estados Unidos. La primera pregunta dentro de esta parte del examen, es ¿cuáles son las funciones de la Reserva Federal? Pues la primera función que tiene la Reserva Federal o la primera función que yo voy a mencionar es conducir lo que es la política monetaria de la nación para poder promover lo que son el máximo de empleos posible y mantener los precios estables en la economía de los Estados Unidos. Otra función que tiene lo que es la Reserva Federal es promover la estabilidad en el sistema financiero. Esto lo que quiere decir que la Reserva Federal va a buscar minimizar y contener los riesgos sistemáticos por medio de monitoreo, compromisos activos de los Estados Unidos y en el extranjero. Además, el Fed o lo que es la Reserva Federal debe promover lo que es la seguridad y solidez de las instituciones financieras, tanto individuales y o dentro del sistema financiero. También el sistema de la Reserva Federal debe fomentar lo que es la seguridad y eficiencia tanto del pago y liquidez por medio de servicios a la industria bancaria y al gobierno de Estados Unidos, y así facilitar lo que son las diferentes transacciones y pagos con dólares americanos. Y finalmente, la Reserva Federal debe promover tanto protección al consumidor como al desarrollo de comunidades. ¿Cómo va a hacer? Pues por medio de supervisión y examinación, además de investigar y analizar los problemas que surgen a la vez que se van pues, teniendo nuevas transacciones, y actividades de desarrollo económico en las comunidades y la administración de leyes y regulaciones del consumidor. La segunda pregunta, desde la parte número 3, lo que nos pide es cuáles son los cambios que se han dado, qué políticas monetarias se han implantado para combatir lo que es el COVID-19. Como parte de las iniciativas o cambios que se dieron dentro de la política monetaria son el
o el FOMC del 2020, pues lo que estipuló era reducir lo que son los fondos federales, o las tasas de fondos federales en medio por ciento porcentual. ¿Para qué? Pues esto era para apoyar lo que son el logro para el cumplimiento de lo que son los objetivos de máximo empleo y la estabilidad de precios. Además, se actualizó lo que es el cronograma mensual de las operaciones de Terespo para asegurar que la oferta de la reserva siga siendo amplia y mitigar el riesgo de presiones del mercado monetario que podrían afectar negativamente la implementación de la política. Además, se introdujeron nuevas operaciones de depositorios semanales recurrentes a 1 y 3 meses. ¿Para qué? Para abordar la disrupción en los mercados de financiamiento, sí, del tesoro. Además, el FOMC aumentó sus tendencias de valores respaldados por hipotecas de agencia y del tesoro en al menos 500 mil millones y 200 mil millones, respectivamente, durante los meses, para respaldar lo que era el buen funcionamiento de los mercados del valores del tesoro y valores respaldados por hipotecas de agencia. Además se introdujeron una segunda operación de compra diaria durante la noche y aumentó la calidad, la cantidad ofrecida en cada una de los 500 mil millones para garantizar que la oferta de reserva siga siendo amplia. Además, el FOMC anunció que se continuará comprando los valores del tesoro y MPC de la agencia. Eh, Volvemos a lo mismo, esto era para asegurar que el buen funcionamiento del mercado de valores del tesoro. Eh, para culminar, se anunció un aumento en las tenencias de valores del tesoro y valores respaldados. Y se presentó una guía sobre compras de activos para alinear lo que es el nuevo marco de política a fin de brindar acomodación y apoyar lo que es la economía. Contestando la pregunta número C de lo que es la parte 3, esta pregunta lo que dice es detallar lo que son algunos desafíos y retos que enfrenta la política monetaria actualmente. Algunos de los desafíos y retos que ha enfrentado la política monetaria actualmente es la alza en desempleo. Porque se ha visto que el COVID-19 ha afectado de tal manera que el desempleo aumentó a casi 19%, 20%. Y, y aunque las regulaciones y demás han hecho que eso baje a un 6%, alrededor del 6%, sigue habiendo una alza en el desempleo en Estados Unidos. Además, otro desafío que enfrenta lo que es la política monetaria son las crecientes disparidades entre los ingresos y la riqueza en los diferentes grupos socioeconómicos. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que grupos como lo que son compañías tecnológicas o instituciones financieras crediciales, pues estas se han visto que han ganado después de lo del COVID y eso. Sin embargo, grupos que son negocios pequeños, entre otros, pues no se han visto de la misma, beneficiados de la misma manera. Otro desafío que enfrenta la política monetaria es lo que es la inflación. En diciembre de este año, la inflación, medida que por el índice de precios básicos para gastos de consumo personal, fue de 1 a 0.5% por año, muy por debajo del objetivo del Comité Federal de Mercado Abierto, que era promediar pues 2% a lo largo del tiempo. Otro reto que ha enfrentado lo que es la política monetaria es la reasignación sectorial. ¿Qué significa? Que se ha visto los diferentes efectos sobre el crecimiento general y la inflación del desplazamiento de la actividad entre sectores de la economía. ¿Qué significa?
que consumidores han comprado, por ejemplo, autos nuevos porque tienen el dinero, tienen o los intereses han bajado. Sin embargo, negocios pequeños que venden carros prestados, pues no han tenido la misma suerte. Y para culminar, tenemos el problema del exceso de capacidad y los recursos productivos, eh, que no están siendo utilizados. ¿Por qué? Pues este es un problema mucho mayor que las limitaciones de la oferta a las que se enfrentan algunas empresas. Volvemos a lo mismo. El COVID hizo que los recursos se quedaran estancados. ¿Qué significa? Que no se están utilizando de la manera correspondiente y no se están agotando. Esto significa que hay mucha oferta, pero poca demanda. Y pues muchas de las empresas se han visto afectadas. Y por tal manera la política monetaria del país ha tenido que pues, tener distintas iniciativas para poder cambiar esto. Para culminar con el examen tenemos lo que es la pregunta D de la última parte, que era buscar una minuta dentro de lo que es la página oficial de la Reserva Federal, resumir lo que decía esa minuta y qué cambios o iniciativas de la política monetaria se han visto, se vieron por eso. Pues el último artículo que se presentó, último minuto que se presentó, es uno relacionado a lo que es una firma de inversión llamada Archegos Capital Management, que se concentra en compañías tecnológicas y de comunicaciones dentro de los Estados Unidos y en China. Como resumen, pues esta firma incumplió con sus responsabilidades en marzo. Esto causó que 10 billones de pérdidas en algunos bancos grandes de lo que es Estados Unidos. Por tal ende, la Reserva Federal, junto con otros reguladores estadounidenses y extranjeros, pues, iniciaron una evaluación supervisora para comprender las acciones que llevaron al fracaso de Archegos y evaluar cualquier deficiencia en la gestión de riesgos en las empresas supervisadas. Eh, Dicho esto, algunas iniciativas que se tomaron fue emitir una guía para recordar a las empresas las expectativas de supervisión en la guía de supervisión institucional sobre gestión del riesgo, de crédito, de contraparte, y para que las empresas y los participantes de esta industria pues, pudieran conocer lo que son las distintas prácticas inconsistentes, tanto bancarias, y que éstas fueran seguras y sólidas. Otra iniciativa que tomó la Reserva Federal como parte de la política monetaria con respecto a esta situación fueron recordar a las empresas que los marcos de comunicación deficientes y las funciones inadecuadas de gestión de riesgo, pues saber que estos sistemas se han visto fragmentados y que su gobernanza ha sido ineficaz y que su capacidad de identificar y abordar el riesgo es ineficiente. Eh, Además, algunos términos contractuales se vieron presentados a las diferentes empresas, bancos e instituciones para mejorar su posición de margen y su cierre de posiciones rápidamente. Para así saber que si un fondo pierde la llamada de margen, pues el perfil de riesgo no se ve tan afectado como se vería de otra manera. Eh, También otros pues, asuntos que se presentaron fueron pues el enfocar a esas empresas o compañías a recibir información adecuada. ¿Qué significa? Que se necesita saber qué información es importante para comprender cuáles son los riesgos del fondo de inversión. Entre estos deben estar incluidos lo que son las concentraciones de posiciones y contraparte. Y con relación a eso, pues se va a poder reconsiderar lo que son la relación o establecer los diferentes términos conservadores para que cuando el cliente no cumpla, pues tener esa transparencia. Sí, transparencia.
También, otro asunto que se presentó fue el garantizar que el enfoque de gestión de riesgo y gobernanza fuera aplicado al fondo de inversión. Eh, Además, se enfocó a identificar e iniciar el riesgo de fondo y supervisarlo a lo que es la relación a largo plazo. Eh, y para culminar, algo que se mencionó en esta minuta era que las empresas o instituciones financieras debían asegurar que las prácticas de margen sigan siendo apropiadas para el perfil de riesgo del fondo a medida que evoluciona. Esto se enfocó o se presentó para poder evitar que los términos de margen inflexibles e insensibles a riesgo o periodos de cierre prolongados con sus clientes de forma de inversión sean afectados o afecten lo que es el conocimiento o la representación de lo que son las distintas instituciones financieras. Con esto culmino mi examen y el video. Que pasen bonita tarde y bonita mañana.